Soy un emprendedor por accidente. Es decir, ha tocado reinventarse en un mundo en el cual cambia velozmente y si tú no adaptas tu perfil profesional, pues no logras sobrevivir. Creo que eso es lo que me define este momento. Yo comencé mi carrera, soy graduado de ingeniero mecánico. Como tal, amaba muchísimo mis números, mis cifras, las cosas muy concretas, muy aterrizadas, los números. Pero me topé con un tema. Las cosas se hacen a través de las personas. Es decir, no solamente lo que uno puede hacer, sino que uno tiene que aprender a empatizar y a liderar si quiere llegar más adelante. Entonces, ahí fue un giro de ser una persona muy centrada en números, en todo, a ya topar los aspectos que tiene que ver con el liderazgo, con establecer metas, con formar equipos, más que todo, porque eso es fundamental en nuestra carrera. La gente tiene habilidades, inteligencia, pero tiene que ocupar su puesto. Si hay algo que tiene que hacer un líder gerencial es saber a dónde poner a cada persona en el lugar correcto para generar valor. Y esto es algo así como un equipo de fútbol. Es decir, hay gente que puede ser un gran arquero, pero un pésimo delantero. Y podría ser un defensor de primera y terrible como medio, ¿no? Entonces, es la vida la que nos va poniendo. Entonces, siempre los resultados se consiguen a través de las personas. Y esa fue la parte que a mí me tocó pulir muchísimo, porque al venir de una ciencia dura, tuve que comenzar a aprender habilidades blandas. Y es fantástico porque cuando uno logra empatizar con su equipo y cuando uno logra sacar lo mejor, se forman los grandes equipos y son ganadores. A pesar de no todos son gente muy fuerte ni uno que tenga fortaleza, sino que el unir todas esas debilidades y esas fortalezas forma un equipo fuerte. Entonces creo que ese es el liderazgo y es lo que he aprendido. Y bueno, pues entonces mi carrera como ingeniero mecánico se transformó después en una carrera comercial vendiendo soluciones y proyectos para la industria. Un tema que es bastante duro, ¿no? Que podría decir que es solo ciencia. No es así. Las personas que son los clientes, también son gente con habilidades, con emociones, con incertidumbre. Y uno tiene que empatizar. Porque imagínate tú, cuando en una empresa un gerente general tiene que tomar una decisión de un par de millones de dólares, que no es su dinero. Entonces, ¿cómo tiene que cerrar esa brecha de incertidumbre y está seguro de lo que va a hacer? Porque primero, está manejando dinero que es ajeno. Segundo, porque su prestigio profesional está de por medio. Y tercero, porque su estabilidad laboral también está en juego, ¿no? Y es una de las cosas que en los negocios B2B uno tiene que tomar en cuenta, ponerse en los zapatos de su cliente. Porque su cliente no es fácil tomar una decisión si tú no le ayudas, si tú no le capacitas, si no le guías. Y si no logras crear ese relacionamiento para que la persona rompa esa incertidumbre, o sea, tú le generes confianza, no hay negocio. Y eso es más habilidad blanda que habilidad dura. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Pouba Ramondes, estrategista de carreiras e negócios. E eu sou a Giovana Cajueiro Toffolo, consultora de carreira e negócio. Vocês acabaram de aproveitar aí e conhecer um pouquinho melhor o Galo. O Galo Point ele é gerente de desenvolvimento de negócios do B2B Sales Networking Institute. Nós conhecemos eles através de um curso e na hora já rolou uma conexão muito grande e vocês viram por quê. Uma pessoa incrível e ainda vão ver muito mais aqui para frente, vão acompanhar um pouquinho mais sobre a história do Galo e a trajetória profissional dele. Mas antes disso, é claro, se inscreva no canal, ative as notificações, curta e compartilha. Antigamente o algoritmo do YouTube só se inscrever no canal e as notificações já era o suficiente, hoje não mais. Nos ajude a levar essa mensagem para o máximo de pessoas. Nós estamos aqui
trazendo muita gente legal. Estamos no 2º episódio internacional e tem muito mais coisa vindo por aí que vai transformar a sua carreira, o seu negócio, te ajudar a construir relacionamento. Então se inscreva no canal, ative as notificações, curta e compartilha e nos acompanhe. E agora vamos bater um papo com o Galo. Eu sou engenheiro mecânico também. Y sí, la primera pregunta que tengo para ti es, para mí, por lo menos para mí, fue muy difícil salir de... Claro, pues en ingeniería somos entrenados a tener muchas competencias duras, ser muy racional. Y cuando hablamos de personas, tenemos que tener muchas competencias blandas. Y que en la universidad de ingeniería no tiene nada blando, siempre muy técnico. Entonces, ¿cómo fue para usted salir de las competencias duras para las blandas y todo este proceso de transformación en tu carrera? Bueno, para mí fue porque yo manejaba, ya estando en la parte comercial, yo era una especie de gerente de territorio, que era el que manejaba un área de negocios petroleros en mi país. Y yo tenía unos clientes grandes, son cuentas grandes, ¿no? Es como un Key Account Manager. Entonces yo manejaba y hacía muy bien. Pero un buen día se le ocurrió al gerente general de la empresa y me dijo, no, ya no vas a hacer eso, sino vas a tener todo el país en tu manejo. ¡Wow! Y me di cuenta de que mis resultados tenían que ser a través de las personas que yo estaba liderando. ¿Y qué le toca ahí a uno? Comenzar a transformarse en un mentor. No sé si el coach alcance, pero ser un mentor. Y a capacitarle a las personas y ayudarles a que ellos consigan. Y una vez que uno les ayuda a que ellos consigan sus objetivos, se consiguen los objetivos gerenciales. Eso para mí creo que fue lo más significativo y tal vez las cosas, el desafío más grande que tuve. Es decir, comenzar a liderar un equipo. Y por eso es que a veces tú consigues que hay, digamos, gente que en sus puestos, no sé si como vendedores o esto, son muy fuertes, son técnicamente fuertes, lo hacen muy bien, pero cuando van a un puesto de jefatura no pueden hacerlo, porque no entienden esta parte de empatizar. Entonces, siempre las cosas se generan a través de contacto humano, es decir, de que alguien confíe en ti. Y para ganarte esa confianza, tú tienes que pulir muchas de las cosas. Y te ves ahí, ¿no? Porque, como tú me decías, para un ingeniero 2 más 2 es igual a 4. Y ya, yo tengo la razón. Pero no necesariamente así es la vida, ¿no? Tú cuentas con factores que están fuera de tu control y que tú puedes gestionarlo, pero son las personas las que te ayudan, ¿no? Entonces, es un desafío. Eso para mí fue así. Mi primera cosa fue, ahora ya no me van a calificar por lo que yo hago, ahora van a calificar por lo que hace la gente que yo lidero. Y te digo que no fue fácil. Yo estaría mintiendo si te digo, no, yo nací como un genio. No. Fue una escuela durísima, y es más, cuando ya fui expatriado de Ecuador a Perú, me tocó dirigir un equipo multidisciplinario con varias cosas, con 14 vendedores B2B. ¡Wow! Casi dejo ahí mi salud, ¿no? Porque era tremendo el asunto, porque cada uno de esos vendedores tenía un montón de desafíos, y eran diferentes del uno del otro. Y entender lo que es ahora, ponerles alrededor de un proceso, de poder poner los KPIs adecuados y todo. Pero agradezco muchísimo ese tiempo tan duro porque me formó en esto, ¿no? Y eso fue lo que finalmente, después ya, cuando se terminó la relación profesional y obviamente uno ya va siendo senior y va interesándole cada vez menos a las empresas, entonces ahí me di cuenta y dije, aquí hay un hueco que llenar, ¿no? Porque hay deficiencia de liderazgo en general, y mucho más ahora en un negocio de empresa a empresa, porque juegan un montón de factores. Tú piensas la velocidad con la que se están desarrollando, las ventajas competitivas ya tienen duraciones muy cortas, y es complicado mantenerse en el mercado, generar la rentabilidad todavía más. Entonces, de ahí te digo que, bueno, ya hablando de esto, pues me quedé en Perú porque mis hijos ya estaban, el uno había ingresado en la universidad, el otro estaba en el colegio, y era difícil cambiarse porque ellos ya tenían su mundo.
y me quedé en un país extraño, y ahí me di cuenta. Yo me recuerdo de esto, es una anécdota que quiero contarles, porque yo estaba en una empresa de outplacement, ¿no? Esa empresa de outplacement quedaba en un sitio y yo salía de ese sitio caminando y decía, pero ni por asomo me podía encontrar con alguien que yo conozca. Yo, ecuatoriano, los peruanos, decía, no es lo mismo que en mi país, o sea, no tengo a nadie. Y ahora, ¿cómo consigo esos contactos? Esa fue la primera, nadie me conoce. Es decir, yo puedo tener muchos conocimientos, pero nadie me conoce. Y bueno, comencé a seguir los temas y me di cuenta que hay un mundo digital que hay que aprovecharlo, ¿no? Las redes sociales ofrecen los mismos metros cuadrados a todas las personas. ¿Qué hacemos con esos metros cuadrados? A democratizarlo. Eso, ¿qué hago yo con eso? Es lo que define. Entonces yo comencé a crear mi marca personal en LinkedIn. Y comencé a hablar de esta cuestión que me había pasado a mí. Y comenzó mucha gente a empatizar porque a ellos también les estaba pasando lo mismo. Entonces se fue poniendo esta cuestión. Y al igual que tú, Paul, en el mercado había una persona, un peruano, que estaba dedicado a hacer networking. Un especialista. Él es una persona que tiene un montón de contactos. Entonces este B2B Sales and Networking nació de eso, ¿no? De una especialidad de negocios y de la red de contactos. Obviamente yo he aprendido de mi socio muchísimo, he aprendido que tengo que, primero el networking es dar antes que recibir, lo cual la gente piensa, no, yo voy a ver cómo me aprovecho, no, es decir, cómo yo puedo ayudarte a ti. Pues una vez que yo te ayudo a ti, pues cualquier momento puede eso venir a mí. Y eso ya es una parte, digamos, de la filosofía del networking, ¿no? Ayuda a las personas, vuélvete un canal de transmisión, genera redes, genera tribus, como dirían. De esa manera, entonces, eso se va fortaleciendo. Pues fíjate ahora, yo, ecuatoriano, tengo una marca muy fuerte en LinkedIn, ¿sí? Y ahora estamos asociados y hemos logrado hacer este tema de capacitaciones, y estamos haciendo con la Escuela de Negocios, una de las mejores escuelas de negocios de Perú. Hemos llegado a hacer que ese programa, que era el programa de capacitación con el que yo comencé, se haya institucionalizado. O sea, ya estamos dictando y la gente mira que eso sirve y así va creciendo, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y por eso digo, emprendedor, totalmente por accidente, ¿no? Perfecto, Galo, pero creo que antes de adentrarnos en este tema de su experiencia profesional, que vamos a hablar mucho, me gustaría saber algo que has hablado mucho de empatía, ¿sí? Y me gustaría preguntarte si usted cree que empatía se puede aprender, si usted ha aprendido a empatizarse con nosotros o no, si crees que es algo interior, que ya nace con eso. ¿Qué piensas? Bueno, mira, hay 3 palabras que definen esto. Normalmente la gente actúa por simpatía o por antipatía. Y eso significa o tiene que ver cómo yo tengo una química, digamos, con las personas. Entonces dicen, me es muy simpática, las cosas son muy fáciles. Me es antipática, las cosas son muy difíciles. Pero la empatía no tiene nada que ver con eso. Es simplemente entender a la otra persona, sin juzgarle. Es decir, uno tiene que levantar ese filtro de lo que me parece bueno, me parece a mí que es adecuado, para entender lo que esa persona está viviendo. Y puede ser una situación contradictoria, es decir, yo podría entender que esa persona tiene problemas de comunicación, que es una persona que no le gusta relacionarse con la gente o que simplemente es agresiva, pero podría ser por el otro lado que es una persona que trata de comunicarse. Empatizar tiene que ver con ponerse en el plano de la segunda persona, y no es ni por simpatía ni por antipatía, sino por conectar. Este es muy interesante, Galo, que traes, porque muchas veces, muy bueno lo que trajiste por simpatía o por antipatía, y cuando se le saca el juzgamento, es nítido que estos dos no sirven para nada,
porque pasa a entender a la persona, a oír a la persona de una forma genuina. Y creo que eso que hace la conexión emocional, la conexión que más importa en el networking. Es correcto, si la gente no conecta contigo, no hace negocios, porque los negocios se hacen en base a confianza. Y hay un ejemplo que yo pongo claramente, ¿no? Mira, yo les digo en las clases, les digo, digamos que ustedes tienen un problema con una persona en su familia que tiene que hacerse una operación de corazón abierto. Y resulta que su amigo, el que iba a fiestas con ustedes, se tomaban licor y pasaban muy bien, se graduó de cirujano y es su mejor amigo de la vida. ¿Le confiarías? La gente dice, no, pero por supuesto que no, porque él es tu amigo, tienes mucha simpatía, pero tú no conoces si las habilidades sirven o no sirven para poner la vida de tu ser querido en esas manos. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tomar confianza. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Comienza a preguntar y va y pregunta, oye, ¿has escuchado de un cirujano? ¿Has visto esto? Y una vez que cierras ese círculo de confianza, cierras tu incertidumbre, ganas confianza, entonces das el paso y decides. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo puedes tú entrar en una organización a ofrecerle un negocio y al gerente general que está sentado y decirle, oye, Paul, te estoy trayendo la solución que tú necesitas? Tú no vas a decir, oye, ¿de qué hablas? Tú ni me conoces. O sea, ¿cómo puedes tú decir que puedes hacer las cosas mejor que yo? Entonces, mira lo que es esto, ¿no? Es un juego muy desafiante, que tú primero conozcas dónde está la persona, qué decisiones tiene que hacer, conoces el negocio de esas personas y ahí recién tú, ¿sí?, puedes saber qué podrías indicarle. ¿No haces lo mismo cuando vas donde un médico? ¿Qué hace el médico? El médico te hace preguntas asertivas. ¿Y por qué tú hablas tanto con el médico? Porque simplemente cuando estás hablando de tu dolor, puedes pasarte una hora tranquilamente, ¿no? Es que mira que me pasa esto, lo de aquí. Aprender a escuchar. Cuando tú te metes en la cadena productiva de tus clientes y les escuchas, ¿qué le está pasando? Y no es que le estás tratando de vender, entonces obtienes la mayor cantidad de información. Y eso se llama empatía. A mí me gustaría saber cuál fue, quizá una pregunta un poquito más personal, pero ¿cuál fue el mayor desafío en este cambio de país, esta ruptura del mundo corporativo para un mundo de consultoría, de networking? ¿Cuál fue el mayor desafío en tu visión? Que yo tenía una contaminación corporativa. Sí, es decir, saben lo que es eso, ¿no? Había una secretaria, había un asistente, había todo el mundo, uno levantaba el teléfono y la cosa se hacía. Hoy te toca hacer así. Que todo suceda. Y entonces es una escuela de educación bárbara, porque tú no tienes ni los recursos ni la gente y te toca hacer muchas cosas y te toca adquirir habilidades que a veces ni pensabas, ¿no? Tú nunca pensarías en ir a dejar personalmente un paquete de correo, diría yo, si es que fuera eso, o ir a hacer una inspección tú mismo, porque tenías gente. Entonces el mundo corporativo te entregó a ti una capacidad para ver el mundo, ¿sí?, en una manera, pero es algo así como un submundo, porque esa compañía corporativa tiene muchos recursos y tú puedes usar esos músculos. Cuando estás ya en el emprendimiento y todo, eres tú solito. Tienes que aprovechar tus recursos y tienes que enfrentarte al tema de ver cómo superas los desafíos con tus recursos. Entonces creo que ahí todos los emprendedores, y ustedes me sabrán decir si no les cambió la visión. Sí, de acuerdo. Esa es un tema muy interesante, porque aquí en Brasil nosotros tenemos un modelo de trabajo que te trae mucha seguridad. Salir del mundo corporativo y ir para un emprendimiento solo, donde no tienes todas estas cosas que en el mundo corporativo nos proporciona, hace con que muchas personas tengan miedo de migrar del mundo corporativo, aunque no le gusta, pero muchas veces tienen miedo porque es algo muy incierto.
¿Cómo fue para usted? ¿Tuvo algún momento que en su carrera, en esta transición, dijiste, no sé si hice la mejor cosa de mi carrera? ¿Cómo fue para ti? Simplemente lo que pasó fue que no, este mundo ya no te da opciones, ¿no? Tú tienes que escoger un camino, porque cada vez el empleo corporativo y todo va a ser más escaso, ¿no? Entonces solo tienes dos opciones, o bajar los brazos o seguir luchando. Entonces lo que sí creo que es importante es que tú tienes que comunicarte con tus fortalezas, ¿no? Y es decir, ¿qué tengo yo? Y esa evaluación yo creo que fue, o sea, ¿qué puedo yo ofrecer que no ofrezcan los demás? Entonces, conocer esa propuesta de valor, ponerla ya en contexto y decir, esto es algo que no tienen los demás. Y me viene a mí siempre una anécdota que es de uno de los libros que a mí me impresionó y no sé si ustedes lo conocen, se llama La Vaca Púrpura. La Vaca Púrpura de Seth Godin, ¿no? Seth Godin es es una persona muy conocida en el mundo del mercadeo norteamericano, tiene varios años, él es un senior, pero la lección que me dio él con la vaca púrpura es sencilla, ¿no? Dice, si usted está caminando, imagínense en Brasil, como hay ganado, ¿no? Ustedes tienen ganado que está blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro, y van así, y que en medio de eso salga una vaca morada, púrpura. Dijo, ¿ustedes frenarían su auto y se bajarían a ver? Claro que sí, pues no. Si todas son blanco con negro, tengo que ver eso. Pues esa es la oferta y el perfil profesional que ustedes tienen que tener para que la gente se fije en ustedes. Si no son la vaca púrpura, tienen que seguir vendiendo sus servicios al más bajo precio posible. Eso es. Y Galo, si pudieras dar un consejo para el Galo de inicio de carrera, ¿qué hablaría? Le diría, aprende a tener más confianza en ti mismo, ¿no? Porque las fortalezas están ahí. Yo recuerdo cuando me hicieron un test en esta de outplacement y una de las profesoras que estaba ahí me dijo, pero piensa en el emprendimiento. Le dije, no, ¿cómo vas a creer? Le dije, yo me voy a recolocar. Imagínate, si yo vengo teniendo estas cosas, yo sí creo que me recoloco. La vida me cayó la boca y me puso aquí, ¿no? Entonces, por eso fue por accidente, ¿no? Pero digamos, una cosa que, a pesar de que es desafiante y todo, es algo así como cuando un atleta corre la carrera más larga de su vida o la de obstáculos, ¿no? Que se va dando cuenta que en el camino va desarrollando las habilidades. Claro que se cae, se golpea, se agota y todo, pero no tiene que dejarse, no tiene que perder el aliento ni abandonarse. Es decir, no puede decirse a sí mismo, ya me quedé aquí. No hay forma, tienes que avanzar. Y a medida que va pasando el asunto, te vas dando cuenta que muchas de las personas están en el mismo puesto tuyo, ¿ya? Y entonces comienzas a decir, bueno, entonces, pongámonos a tono, pues, ¿qué es lo que tengo? Un consejo, eso sí, tienen que ser estudiantes permanentes, porque cada vez tiene que ustedes establecer las brechas. Es decir, yo tengo aquí, llegué hasta aquí, mi brecha es esto, cerrar la brecha. Porque si no cierran la brecha, no progresan. Y tienen que ponerse metas. Es decir, hay cosas que a mí no me gustaban hacer, que ahora las hago y me encantan. Y cosas que no pensaba que se podían hacer, pero que son necesarias para el negocio. A ustedes les habrá pasado muchas de esas veces, ¿no? Que llegan a su casa y están con el ánimo muy bajito. Las cosas, después de golpear 5, 6, 7, 8 puertas, 0. ¿No? A mí me ha pasado. Pero tienes que levantarte al siguiente y decir, la siguiente puerta va a ser la que sí se puede abrir. Y en eso yo recuerdo que teníamos este contrato. O sea, nosotros, bueno, fuimos tan osados que fuimos a proponerle a la escuela de negocios una de las más grandes de Perú, asociémonos. Y éramos nosotros, traje y persona. Y recuerdo que me decían, no, para que Centum te regrese a ver, no. Esto lo hace con grandes empresas y reconocidas.
ya está firmado el contrato. Es nosotros mismos nos negamos, nos ponemos los bloqueos mentales, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas. Confíen más en ustedes mismos, confíen en ese yo interior, pero no dejen de correr, no dejen de preparar, porque esto es una carrera de práctica. Aquí gana el que tiene la mayor cantidad de oxígeno y el que aguanta más la respiración. Perfecto. Ahora yo voy a aprovechar el programa para hacer casi una consultoría contigo, un especialista en networking, no podría dejar de hacerlo. Galo, aquí en Brasil nosotros tenemos un gran desafío, que es, todos saben la importancia del networking, pero pocos saben cómo practicar networking de una forma estructurada. Y el desafío que muchas personas encuentran, y nosotros en todo nuestro programa de mentoría, en networking, nosotros vemos que las personas tienen mucha, como dijiste, es importante tener autoconfianza para poder enfrentar los desafíos, pero muchas veces la persona, por no tener una patente del mundo corporativo por detrás, muchas veces no tiene la confianza de poder hablar con otro ejecutivo, siente vergüenza. Por lo menos aquí en Brasil es algo que sucede. ¿Cómo es en Perú y en Ecuador este tema? ¿Cómo ustedes hacen con eso? ¿No existe o es algo que también es un gran desafío para ustedes? Es exactamente igual. Exactamente igual. Pero ¿sabes dónde radica la diferencia? En la autoconfianza que tú te tienes. LinkedIn ha sido para mí una herramienta buenísima. Yo me comunico con el presidente de una compañía y digo, hola, qué gusto, ¿cómo estás? Me gustaría comentar, Se acabó. Listo. Y entonces de ahí, y de pronto hasta se quedan sorprendidos, ¿no? ¿Y este señor cómo tiene los arrestos de hacer? No, me gustaría hablar contigo y si podemos vernos, tomarnos un café. Y entonces cuando esa persona percibe esa autoconfianza que tú tienes, pero es que tú has desarrollado un valor que agregar, ojo, no es que tú no estás en capacidad de ofrecer algo, te has preparado, ¿sí? Porque si no la persona no te va a respetar, ¿sí? Tú tienes algo que ofrecer. Y entonces cuando te llegan a conocer y tú le dices, oye, mira, yo estoy preparando este proyecto y esto, y me gustaría contar con tu opinión porque tú eres un especialista, el hombre dice, sí, vamos a hablar. Y se rompen las barreras. Las barreras son mentales. No niego que haya barreras también que son intraspasables, porque hay gente que definitivamente sus puestos son intocables, los hay. Pero normalmente te digo que me he topado con gerentes generales y CEOs que están solitarios, no tienen con quién hablar. Tengo una experiencia muy grande porque aquí en Perú nosotros teníamos que invitarle a un CEO que había sido 2 años, 2 veces consecutiva, el CEO más rentable del Perú. No es peruano, pero era el más rentable. Y entonces nosotros fuimos a hablar y a proponerle hacer un evento de networking, ¿no? Y su asistente, la persona que le daba así, nos hizo una antesala y nos dijo, verán, el tiempo de este señor, no tienen idea, ustedes no va a poder hacer así, o sea, son 5 minutos, hablan y salen. De acuerdo, o sea, ni un solo problema. Nos quedamos 2 horas. ¿Sí? Fue esa capacidad de empatizar y de todo. Y el hombre pudo hablar y ahora somos grandes amigos, ¿no? Y estamos ahí, hola, ¿cómo estás? Y esto y lo otro. Y nos hemos tomado fotos juntos y todo el mundo dice, pero producto de eso, producto de la empatía. El producto de hablar estas cosas, porque la gente necesita tener con quién conversar. Y normalmente un gerente general es una persona muy sola. Y un presidente también. Tiene muchas responsabilidades y no puede conversar. Entonces, fíjate, si tú vas a hacer un evento de networking y tratas de juntarles, pues tienes que ser disruptivo y decirle, vea, salga de esto aquí y vamos a conversar de esto de acá. Y vas a ver que cuando eres genuino y todo, es posible que la mitad o más de la mitad te digan no, pero con que algunos te digan sí, ya hiciste tu trabajo. Sí, tenemos incluso historias parecidas, ¿sí? De personas que tienen cargos muy altos y tan serias, hablando por correo, y cuando llegan acá para grabar, lloran o hablan historias así, y nos quedamos
Paul y yo como increíble, porque eso que he hablado, Galo, son conexiones y eso es muy fuerte. Y las personas se olvidan a veces de la fuerza de las conexiones, de empatía y empatizar con el otro y con la historia del otro. Sí. Entonces es algo que creemos mucho también. Y ahora, a cuenta del tiempo, afortunadamente, vamos caminando para el fin de nuestra charla y me gustaría saber una indicación de libro, serie o película que a ti te gusta mucho. Bueno, hay libros y todo, pero creo que en el ámbito gerencial hay un libro que es fantástico, que se llama Las 4 disciplinas de la ejecución. Y ustedes podrán decir quién es, pero me imagino que sí han escuchado de libros Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Ese es de Stephen Covey. Hay el 8º hábito, pero él ya no llegó para hacer el 4DX. El 4DX lo hizo su hijo, Stephen Covey. Entonces es las 4 disciplinas de ejecución y habla de toda la praxis con la que manejaba Stephen Covey los negocios. Y es fantástico, ¿no? Es fantástico porque es la forma en cómo cerrar la brecha entre planificación y ejecución. Me parece brutal, increíble. O sea, como gerentes es un mundo así. Porque fíjense ustedes, y parte de una idea de que todas las escuelas de negocios les enseñan, hemos seguido maestrías y todo, la estrategia, todo en el papel. No, que esto se hace así. Por eso los planes de negocios son tan bonitos, tan enamoradores, ¿no? Pero ¿cuántos de esos se lleva a la práctica? Me quedo muy feliz de tener un ejemplo como este, porque este libro fue que cambió mi manera, porque yo era de muy planear y poco ejecutar. Y este libro fue lo que cambió mi manera de pensar y decir, planear es importante, muy importante, pero de nada sirve si no tiene una buena ejecución, porque si no, no va a tener resultado. Impresionante, muy bueno. Ah, qué bueno, entonces empatizamos en eso también. Exactamente. ¿Y el tuyo, Giovanna? Sí, no, a mí también, porque Galo, Paul y yo somos así. Yo soy la persona que más planea y yo hago las planillas de Excel y Paul me ha enseñado cómo vamos a hacer ya. Necesita tener 1000 planes, vamos a empezar y vemos y hacemos los ajustes con el tiempo. Y fue un gran aprendizaje para mí porque estaba empezando en mi carrera, entonces creo que somos complementarios en eso. Pero te digo, ese libro te va a decir cómo hacerlo, ¿no? Es decir, cómo llevarle a la práctica y todo. Y se basa, básicamente, si tú le ves, es el comportamiento humano. Cuando tú estás haciendo el plan más grande, o sea, el cohete que va a la luna, tienes que poner 2 o 3 actividades que son las claves. Lo demás le sigue. Entonces, lo fundamental es las metas crucialmente importantes. Es decir, ¿qué 2 o 3 cosas tienes que hacerlo bien para garantizar que la ejecución se va a llevar a cabo? Y eso es fantástico, ¿no? Porque, fíjate, tenía yo un profesor que me decía, hablando de esto, ¿no? De que cuando uno tiene el cerebro y el cerebro no es pues vago, me van a decir que no, sí, el cerebro es vago porque tiene que estar fijado en pocas cosas. Pero el ejemplo más claro que él me daba era, imagínate un avión Boeing 747, ¿no? Tamaño de avión. ¿Cuántos sistemas tiene tú como ingeniero mecánico? Sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, sistemas de control, flaps y todo lo demás. Entonces él decía, imagínense que por cada una de esas variables se pusiera un marcador en el tablero. El piloto se va a estrellar porque va a tener 200 cosas que ver. Pero ¿dónde está? ¿Cuándo llegas tú ahí? Cuando tienes un tablero de control fijado con los KPIs y las cosas concretas. Entonces tú tienes un tablero de control bien, que son las metas crucialmente importantes, los indicadores que tú tienes que hacer y con eso el avión llega a su destino. Y esos son los negocios. Entonces hay que aprender a simplificar las cosas. ¿Ya? No digo que sea fácil, sino que sea simple de expresar. Entonces para mí el 4DX es esa expresión de la simpleza, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos. Precisamente.
Galo, muchísimas gracias por estar conosco, por compartir tantos insights que tenemos y fue un inmenso placer tenerte en nuestro programa. De igual manera, muchísimas gracias. Bueno, Giovanna, con su inmensa simpatía, pues tienes ahí una vendedora de primera y tienes que aprovecharla porque de verdad, además de ser una chica bonita, es muy inteligente y te digo, es una combinación bien. Felicitaciones por esa socia. Gracias. Muchísimas gracias Galo por aceptar nuestra invitación y claro, por tantos ensinamientos e insights. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, gracias por su tiempo.